Continuando con esta actividad, me gustaría hablarles ahora acerca de la personalidad. El Código Familiar del Estado de Morelos establece que la personalidad se adquiere desde la concepción, pero hablando ahora de la capacidad de goce, esta se obtiene con el nacimiento. La capacidad de adquirir, la capacidad de ejercicio se va a adquirir cumplir los 18 años de edad aquí en México. Para las personas físicas, o más bien las personas físicas son aquellas que cualquier ser humano con capacidad legal y van a tener la capacidad de goce que se adquiere al nacer y se pierde con la muerte, mientras que la capacidad de ejercicio, como lo mencioné, es al cumplir los 18 años de edad. Y el Código Civil del Estado de Morelos dice que va a irse regulada la persona física desde la concepción hasta la muerte. Ahora me gustaría hablar acerca de la diferencia entre concebido y nacido, ya que es relevante y legalmente nacer. Nacer es desprenderse del vientre vivo del seno materno. Y la segunda podría ser que sea viable, y esto significa tener la capacidad de vivir por sí mismo fuera del vientre de la madre. Y el artículo 3 del Código Familiar del Estado de Morelos dice que se reputa viable el producto de la concepción que desprendió enteramente del seno materno, respire o de cualquier otra señal de vida. Este no va a ser considerado un nacimiento cualquier desprendimiento del seno materno, ya que el nacimiento es un evento futuro que puede o no ocurrir y solo al verificarlo puede hablar de una nueva personalidad, aunque no el concebido del nacido, no es una persona. El derecho reconoce su expectativa de serlo, un hijo póstumo que tiene el derecho de heredar si nace con vida, o de lo contrario es considerado como una persona para heredar. El derecho, como lo decía, reconoce la personalidad a quien nace, no antes del nacimiento. Este reconocimiento retroactivo como persona desde el vientre solo va a verse aplicado si el bebé nace vivo y viable. La legislación no reconoce la personalidad antes del nacimiento para evitar conflictos éticos en casos de la elección entre la madre o el feto en situaciones muy críticas. Nuestro Código Familiar del Estado siempre va a ir en pos de proteger la vida del gestante, sin conferir la personalidad jurídica al feto. Algunos estados mexicanos consideran que el feto como una persona desde la concepción, generando un debate entre si abortarlo o como herencia. Es una excepción a la extinción de la personalidad por muerte. Legislaciones como la de Morelos asignan la personalidad desde la concepción en la reacción a la despenalización del aborto. Este enfoque ha generado un articulado confuso y el debate legal en todo México. El derecho romano resolvía como herencia mediante la ficción. Primero morían a los niños y luego a los ancianos y al final a los jóvenes. El Código Civil de la Ciudad de México establece que en caso de como herencia no hay una sucesión hereditaria. El nombre de persona incluye un nombre propio y el apellido, adquirido mediante el registro civil. Puede cambiarse con autorización judicial
En casos como la legitimación de los hijos, los apodos no tienen un valor legal, pero los seudónimos artísticos, esos sí están protegidos. El derecho al nombre es absoluto, inalienable, imprescindible, inmutable e intransmitible. Las personas morales se identifican por su razón social y estas en el comercio. El domicilio es el lugar de residencia habitual para el asiento de los negocios en donde la persona se encuentre, ya sea física o moral. El artículo 29 del Código Civil del Distrito Federal dice que el domicilio puede ser real, convencional, legal, y en su artículo 30 del mismo código se reputa el domicilio legal a los siguientes puntos. Del menor de edad no emancipado es el de la persona cuya patria potestad está sujeto. 2. Del menor de edad que no esté bajo la patria potestad de un mayor incapacitado, el de su tutor. 3. El caso de los menores o incapacitados abandonados, donde residan habitualmente en su caso, donde se encuentren. Número 4. El de los cónyuges, aquel en donde vivan de su consuno y sin prejuicio del derecho de cada uno de los cónyuges de fijar el domicilio de forma prevista en el artículo 29. Número 5. De los militares es el servicio activo, el lugar donde están destinados. Número 6. De los servidores públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de 6 meses. Número 9. Nos brincamos un poquito, ya que las otras están derogadas. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de 6 meses, el lugar donde la extingan, por lo cual le tocan las relaciones jurídicas posteriores a la condena. En cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados van a conservar el último domicilio que hayan tenido. El domicilio de las personas colectivas, jurídicas o morales es aquel donde tengan establecida su administración, las sucursales que operen, los lugares destinados a la casa matriz tendrán como domicilio en esos lugares por las respectivas obligaciones contraídas por dichas sucursales. Para los efectos del domicilio se va a fijar una competencia ante el juez de alguna controversia. Se va a determinar el lugar de donde la persona ha sido notificada o emplazada a juicio, y otro punto es donde se precisa el lugar donde la persona física o colectiva ha de cumplir con sus obligaciones. El estado civil se va a referir más que nada a la posición social y familiar de una persona, probado con actas del registro civil o posesión del Estado. La posesión del Estado va a implicar que una persona es constantemente reconocida con un estado civil específico. Se puede reclamar el reconocimiento judicial del estado civil, de hecho, si se demuestran los elementos como el nombre, trato y fama. Ahora hablemos de la nacionalidad mexicana. Esta va a ser adquirida por nacimiento, el territorio nacional o por naturalización. El ser mexicano por nacimiento incluye el nacer en México o en el extranjero de padres mexicanos. La nacionalidad mexicana por naturalización se obtiene a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores por matrimonio con un mexicano. Las personas morales son mexicanas si se constituyen según las reglas y leyes mexicanas. El patrimonio va a ser el conjunto de bienes y obligaciones de una persona
claro, con limitaciones para las personas morales. Y estas van a distinguir los derechos de la personalidad, los derechos fundamentales y humanos, mientras que los atributos de la personalidad van a ser constantes, los derechos fundamentales no ser reconocidos en otros países no liberales. Por eso se debe de plantear si son esenciales a la personalidad.